lamentablemente este gobierno, digo lamentablemente por los argentinos, fracasó, Esteban. Los resultados, tomá 2019, 2023, tomá, la inflación se duplicó, la economía, la distribución del ingreso, es decir, la cantidad de pobres que hay en la Argentina cada vez es mayor, las exportaciones en términos de cantidades, no tuvimos una Cancillería que sea aliada de la producción y del trabajo. Nosotros necesitamos una política exterior que esté, que sea el Ministerio de Producción de la Argentina en el mundo, que esté abriendo mercados para generar. Hoy, por ejemplo, me tocó conversar con el embajador de Tailandia, de Vietnam, de Indonesia. Todos esos son países que tienen complementación productiva. No hicimos nada para poder venderles más, con lo cual los resultados de toda esta gestión de gobierno, de esta alianza que ha tenido, ha fracasado este gobierno y por lo tanto es muy difícil que, miremos los números, inflación, no hay reservas. ¿Cuánto va el miércoles que viene la inflación? La inflación está corriendo a un nivel del 8% mensual. A ver, meses un poquito más, meses un poquito menos, está corriendo en esa velocidad. 3 dígitos anualizadas. 3 dígitos anualizadas, un piso de 120%. ¿Un piso de 120%? 120% anual, si más o menos te mantenés en esta cornisa por la que se va manejando la economía argentina. Arranco con Carlitos, dale, Burgueño, vamos. Dos cuestiones, Martín. La primera, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario? ¿Renegociamos el acuerdo? ¿Los 3 puntos que vos mencionaste estarían dentro de lo que el Fondo Monetario aceptaría? Tu pregunta, Carlos, ¿es ahora o el 10 de diciembre? No, el 10 de diciembre. Ahora lo que se pueda. Ahora lo que se pueda. Bueno, le decía... Yo voy a decir que sí, calculo. Le decía a Esteban, a mi juicio la secuencia que es tan importante en la política económica, primero las leyes, y que el equipo económico salga con un programa económico, Carlos, de la Argentina. Uno de los problemas que hemos tenido con el fondo es que la mayoría de los programas que hemos tenido con la institución multilateral se hicieron en Washington. Y lo que nosotros estamos diciendo es, hagamos un plan hecho por argentinos, de estabilización, de crecimiento. No hablamos todavía sobre medidas de crecimiento. Y después sí, Carlos, ¿qué te digo en secuencialidad? Yo veo al Congreso, al presidente planteándole el 10 de diciembre a todos los argentinos la gravedad de la situación, planteando las leyes de estabilización, de crecimiento, de modernización impositiva, de modernización laboral, de impulso a la infraestructura que necesita Argentina, de impulso a la energía, a los hidrocarburos, a la minería. Si querés después podemos hablar específicamente, pero un conjunto de leyes y que entonces en enero el equipo económico salga a Washington, pero siendo el programa económico de la Argentina, no de un sector político, no de un ministro de Economía. Y entonces sí, yendo al tema de Carlos, y entonces sí, un nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional a partir de un programa hecho en la Argentina y con el respaldo del Congreso argentino. Porque hay una teoría, vos la habrás escuchado, que en realidad el Fondo Monetario ahora está haciendo algo flexible, leve, poco profundo, esperando un plan con el gobierno que venga, al cual le va a exigir unos ajustes que no le puede exigir a este gobierno. Bueno, yo lo que le digo a mis interlocutores en Estados Unidos, en la Unión Europea, es, muchachos, y sobre todo a los líderes, ministros de Economía, presidente del Banco Central, le digo, muchachos, ustedes fueron, ni que decir, hiperflexibles con... digo, no hay ninguna meta que se haya cumplido, ni la meta fiscal, ni la meta monetaria. Con el nuevo gobierno también deben tener esa paciencia. Si nos piden cosas que son irrealistas, por eso, Carlos, digo, hay que ir con un programa hecho en la Argentina y respaldado por leyes argentinas, de manera tal que el equipo económico se pueda plantar frente al fondo y le dice, este es el sentido de dirección, así vamos a recuperar el crecimiento y así vamos a pagarles la deuda, que es lo que al fondo le interesa. Redrado, usted se incorporó el año pasado al gabinete porteño como secretario de Asuntos Estratégicos para trabajar, entre otras cosas, la relación de la ciudad con el mundo. Así es. Yo le consulto, teniendo en cuenta las internas que se están viendo y muy públicas de Juntos por el Cambio. Se están matando, dije yo. Exactamente, particularmente en el PRO, con Bullrich, Macri de un lado, Larreta del otro. ¿Cómo cree que repercute eso en la imagen que proyectan al mundo? Muy buena pregunta. Mire, la ciudad tiene una imagen impecable en el mundo y a mí me toca trabajar, por ejemplo, con organismos multilaterales para
Hoy estamos trabajando con la ministra María Migliore, una gran ministra de Desarrollo Humano y Social. Estamos trabajando en la urbanización del barrio 1114, uno de los barrios... Bueno, estamos trayendo financiamiento de distintos organismos multilaterales para urbanizar. Estamos trabajando también con distintas empresas del exterior para que inviertan en que tengamos transporte público eléctrico, porque tenemos que bajar las emisiones de dióxido de carbono pensando en las futuras generaciones. Con lo cual, hoy la ciudad de Buenos Aires es un modelo en el mundo. Si tomás las 10 primeras ciudades, cuando hablas en el mundo, hablas de Buenos Aires, seguro está dentro de las primeras 10, por su cultura, por la calidad que tiene los servicios públicos, por la calidad que tiene la educación. Ha tenido una transformación educativa fenomenal. Mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa con la educación? Horacio ha sido el único capaz de enfrentar al Baradel del gremio docente aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se llama López, y cambió el estatuto docente. Es el único gobernador que cambió el estatuto docente, poniendo al docente por delante y dándole posibilidades de crecimiento. Hoy todas las escuelas en la ciudad de Buenos Aires tienen doble escolaridad, tienen doble turno, tienen inglés, estudian computación, estudian nuevas tecnologías. Casi todas. Sí, pero digo, se va hacia ello. Inglés tienen todas, computación tienen todas, doble escolaridad también. Algunas escuelas tienen no solo inglés como lengua, sino materias en inglés. Con lo cual, realmente, en términos de la ciudad de Buenos Aires, hoy es un modelo en el mundo, Martín, y hay permanentemente inversores que están llegando a mirar, por ejemplo, en tecnologías de la información. A ver, vos sos más que un técnico, sos un tipo de la política también. Le robo... No, pero he estado... La mayoría... Bueno, vos sos un tipo de la política. Pero la mayoría de mi tiempo, Esteban, y buena la pregunta, la he hecho en el sector privado. Sí, bueno, está bien. Y digamos, si vos mirás mi carrera profesional, 2/3 he estado en el sector privado y por suerte me ha ido muy bien. Y ahora vuelvo al sector público. Pero tenés una lectura política. Tengo una lectura, sí. ¿Le robo la reta con esto de querer sumar a Schiaretti o no? No, yo estoy convencido que una de las cualidades, de las muchas que tiene Horacio, aparte de tener una mirada integral de los problemas económicos, él siempre habla de transformaciones profundas en nuestra sociedad, es hablar con la verdad. Y lo que le está diciendo al electorado es cómo va a gobernar. Tiene que gobernar con una coalición que sea amplia, que le dé respaldo político a las transformaciones. Cuando estamos hablando de ir a déficit cero, cuando estamos hablando de modernización impositiva, de ampliar la base de tributación, cuando estamos hablando de hacer una ley para el sector energético que le permita que aquel que exporta pueda dejar un 30% de las divisas afuera de la Argentina para poder traer más inversiones. Es una regla que se llama 70-30, Esteban. 70% de lo que exportás lo dejás, lo liquidás por pesos, pero un 30% lo podés dejar en el exterior para financiar nuevas inversiones. Bueno, para eso se necesita poder político. Y hoy lo que Horacio nos está diciendo es: hagamos las cosas distintas de lo que lo hicimos en los últimos 70 años. Cambiemos realmente, y cambiar para hacer transformaciones profundas se necesita poder político. ¿Y dolarizar no sería una transformación profunda o es inviable desde el punto de vista técnico? La dolarización, como también el control de precios por los camioneros, no resuelve el problema de la inflación. La base del problema de la inflación es que vos gastás más de lo que ingresa. Entonces tenés que resolver ese problema que los economistas lo llamamos de naturaleza fiscal. Argentina tiene un problema de dominancia fiscal. Mientras no ordene sus cuentas públicas, va a tener un desorden monetario. Yo favorezco sistemas como el uruguayo, como el peruano, donde se le da incentivos a la gente a que pueda usar otras monedas, pero que tengas un banco central serio, que no emite papeles de colores, que no financia al sector público de manera alegre como lo está haciendo ahora. Y entonces tenés un banco central serio donde hay pesos, donde empieza a haber crédito en pesos. Necesitas una banca pública también que fomente el desarrollo, que fomente a las empresas, que fomente la inversión, pero dolarizar no resuelve el problema de la inflación. ¿Pero se puede o no? Bueno, tampoco se puede, es irrealista. ¿Es irrealista? Es irrealista porque ¿cuántos dólares tenés hoy? En el mejor de los casos
por cada dólar que hoy hay en el Banco Central, están circulando 4.000 pesos. ¿Qué significa dolarizar? Significa que cada uno de nosotros, si mañana saliera una ley de dolarización, que seguro no sale del Congreso, porque no hay ningún tipo de consenso. Eso es cierto. Y entonces, yo te escuchaba al principio de tu editorial, decir, bueno, ¿qué factibilidad tiene? ¿Es gobernable un país que le estás planteando a la sociedad que vas a hacer plebiscitos todas las semanas? Además, como vos sabés, la Constitución argentina lo que te da es que el plebiscito no es vinculante. Es decir, los diputados y senadores no tienen por qué votar de acuerdo a cómo ha salido el plebiscito. Pero yendo a la parte práctica, es por cada dólar que hoy hay en el Banco Central, hay 4.000 pesos circulando. Esto significa que si se pudiera dolarizar, vamos a hacer el caso de la hipótesis, todos los argentinos podríamos ir al banco y cambiar nuestros pesos por dólares. Bien. Bueno, eso lo que te deja es con una devaluación del 1000%. Imposible.